¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de registrar la asistencia, no nos olvidemos de tener los documentos, las pensiones al día, para que no tengamos contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, no nos olvidemos, por favor, de seguir trabajando en nuestro portafolio, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, dentro de nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es acerca directamente de los avances científicos, tecnológicos, directamente del siglo XX, ¿no? Hablando directamente de la tecnología, hablando directamente de inventos, de herramientas del transporte que directamente se ha dado pues un gran salto dentro de los últimos años, ¿no? Muy bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, y lo vamos a seguir revisando, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que la ciencia, la tecnología, especialmente del siglo XX, ha mejorado en los últimos años, ¿no? Y obviamente han aparecido inventos, hablando directamente de la informática, de la tecnología, hablando directamente de herramientas que son utilizadas al día de hoy, ¿no? Y todo directamente con el cambio, en este caso, en el cual nosotros podemos mencionar en la tecnología, la informática, la computadora, el Internet como tal, en donde prácticamente fueron necesarios estos inventos gracias a la tecnología que nosotros tenemos, ¿no? Que siglos atrás era prácticamente difícil directamente contar con herramientas, hablando de la tecnología, hablando de la ciencia. En el siglo XX como tal, prácticamente el conocimiento pues fue mejorando dentro de los seres humanos, la tecnología ayudó, pero no solamente directamente en la educación, en la medicina, sino también en el transporte, ¿sí? Hablando de inventos directamente como era lo que es los aviones supersónicos, hablando directamente del Internet y algunos inventos más que son utilizados al día de hoy, ¿no? Muy bien, ciencia y tecnología. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Charles Zambrano, por favor? Ciencia y tecnología. Licenciada, buenos días. Ciencia y tecnología. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el acelerado avance de la ciencia y la tecnología, así por el desarrollo de sus aplicaciones masivas para los consumidores en general. El descubrimiento de la penicilina fue un hito importante en el desarrollo de medicinas innovadoras y de procedimientos quirúrgicos. Luego vinieron los trasplantes de órganos que ahora son muy frecuentes. En el campo de la biología, el gran avance ha sido los estudios sobre el genoma humano. Desde hace algunas décadas se viene usando el ADN como un instrumento de identificación de padres e hijos, como prueba en casos criminales. Los logros de transportes han sido notables con los aviones jet se logró cubrir distancias más largas en menos tiempo y se amplió el número de viajeros. Todos estos cambios y muchos otros se dieron junto con el desarrollo de la computación que está presente en todos los procesos productivos y de servicio, así como en nuestra vida cotidiana. Desde los grandes ordenadores que manejan los centrales eléctricos, los robots industriales y los aeropuertos, hasta las computadoras personales con que jugamos o usamos Internet. Nuestra vida diaria está influenciada por la informática. Los avances tecnológicos se han dado prácticamente en todos los campos, pero en las comunicaciones han sido particularmente notables. La radio de transistores, la televisión y sus posibilidades de conexión mundial, el uso del fax y del teléfono celular han cambiado la vida de las personas y las sociedades. Excelente, Nos señor. Hasta ahí hemos nada más. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, la ciencia y la tecnología, ¿no? Si bien es cierto, el pequeño gran salto directamente de la tecnología se dio cuando se creó, pues, la penicilina, ¿no? ¿Cómo se llamó el creador de la penicilina? ¿Nos acordamos? 10 en este momento, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el creador de la penicilina? ¿Cómo se llamaba? 10 en este momento.
Sí, dígame, por favor. Pasteur. No, casi, casi, pero No, no. no, no lo sé. Casi, casi, pero no. Muy Alexander, bien. Alexander Fleming. Excelente, muy bien. 10, el señor Alexander Fleming, ¿no? Que prácticamente la penicilina pues trató algunas enfermedades fuertes que años atrás realmente eran mortales, ¿no? Y obviamente con el desarrollo de la penicilina prácticamente dio paso a que los procedimientos quirúrgicos, en este caso, sean más avanzados, ¿no? Con medicinas innovadoras. Y que si bien es cierto, aquí podemos verificar, ¿no? Que al día de hoy todavía, pues, se dan procedimientos como el trasplante de órganos, que hoy, pues, son muy frecuentes, ¿no? Hablando también del campo de la biología, hablamos directamente del estudio del genoma humano, es decir, el ADN, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿para qué generalmente estudiamos o nos hacemos pruebas de ADN? Para comprobar si somos hijos. Ya, muy bien, excelente. ¿Para qué más las pruebas de ADN? ¿Será para tipificación sanguínea? También, excelente, muy bien, 10. Para directamente, es un instrumento, por decirlo así, de ubicación, ¿no? Obviamente, pues para el estudio de determinar si son padres, hijos, cuando encuentran cuerpos, estudian el ADN, y esto permite directamente, pues, encontrar lo que es un estudio del genoma humano, ¿no? Cuando las personas se pierden, cuando queremos determinar si somos padres de algún bebé o somos hijos, en este caso, de alguna persona. Obviamente las pruebas de ADN al día de hoy son bastante utilizadas, ¿no? Ahora, otro logro importante también hablando del transporte fue los aviones jet, ¿sí? Es decir, aviones directamente que eran muy rápidos con la capacidad de viajar a grandes distancias y obviamente hacerlo pues en el menor tiempo posible, ¿no? Antes directamente podemos mencionar que estas formas de navegación eran muy pocas, por decirlo así, pero con el desarrollo de la tecnología se fortaleció, ¿no? Ahora podemos tener aviones que generalmente pueden llevar más de 150 pasajeros, que son muy rápidos como tal, son muy seguros como tal, y eventualmente pues nos permite conocer ciudades, nos permiten conocer lugares viajando de un país a otro también, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el gran salto de la tecnología se dio directamente en la computación, ¿no? Cuando directamente la computadora, hablando directamente de herramientas tecnológicas, fueron fortaleciéndose día con día en nuestra sociedad como tal, ¿no? Hablando directamente del Internet, hablando directamente de las computadoras, de las laptops que nosotros conocemos en la actualidad. Hablamos también de los robots industriales y que generalmente también los podemos encontrar en los aeropuertos, ¿no? Entonces, miren, dentro de la computación prácticamente fue un cambio trascendental, ¿no? Con la finalidad directamente, en este caso, podemos en los cuales determinar que generalmente nosotros abarcamos cómo la tecnología directamente fue mejorando nuestra vida, ¿no? Hablando directamente de la computadora, si recordamos un poquito las computadoras, hablando directamente de la informática como tal, ¿sí? Que prácticamente dio cambios en nuestras vidas, utilizando lo que son celulares, hablando directamente de la utilización del Internet, ¿sí? Del Internet directamente utilizando para encontrar información, utilizando el Internet directamente para trabajar y sobre todo directamente la creación de computadores, tanto de que nosotros conocemos como escritorios de mesas y como las laptops como tal, ¿no? Si bien es cierto, con la informática prácticamente pues se dio una sociedad bastante tecnológica, bastante avanzada como tal, ¿no? Y sobre todo con estos avances tecnológicos permitió pues que la comunicación se fortaleciera, es decir, se expandiera por todo el mundo directamente con el uso, en este caso, del el radio de transistores, la televisión. Si recordamos un poquito, la televisión en la época de nuestros abuelitos, ¿cómo eran? Blanco y negro. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más eran las televisiones de nuestros abuelitos? Tenían más componentes que ahorita.
Ya puede ser, que muy eran más gordas. excelente. Nosotros para cambiar el canal, ¿cómo lo cambiábamos? ¿Se acuerdan? Con la perilla. Excelente, muy bien, con un playo en la perilla como tal, ¿no? Y obviamente pues utilizábamos los cables para coger una buena señal y eventualmente pues eran las primeras televisiones en este caso que existieron, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué instrumento de comunicación es la más antigua? Hablando directamente entre la televisión y la radio. La radio. Radio. La radio, 10, excelente, muy bien. La radio que prácticamente tuvo sus inicios dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando empezaron a utilizarse directamente el código Morse o Morsa que nosotros directamente ya lo conocemos, ¿no? Y obviamente la radio hasta el día de hoy sigue siendo pues un instrumento de comunicación, ¿no? Hablando directamente de los correos electrónicos, hablando del fax, y también del instrumento que nosotros tenemos al día de hoy, que son los celulares, ¿no? ¿Se acuerdan tal vez cuál fue el primer celular que nosotros llegamos a tener? Mm, eran, yo vi uno, no me acuerdo dónde, que era largo, muy largo, Ya, muy bien, con unos botones grandes. excelente. Como ustedes saben, directamente aquí en el Ecuador, hablando de los años 2000 en adelante, los celulares empezaron a llegar a nuestro territorio, ¿no? Y obviamente existían modelos como el Samsung, hablamos del Nokia, hablamos del BlackBerry, hablamos directamente de Alcatel, del Siemens. ¿Cuál me hace falta? Motorola. Motorola, muy bien. ¿Otro tipo de celular? El G, También, excelente, muy bien. ¿Cuál más? Los iPhone. Pan- Ya los iPhones llegaron un poquito más, ¿no? Si bien es cierto, otro teléfono que El también en su Panasonic. momento era el más cotizado era el Sony Ericsson, si le recordamos un El poquito, ¿no? Entonces, miren, los celulares, los primeros celulares que directamente logramos tener, prácticamente eran bastante grandes, bastante gruesos, con teclas, con baterías directamente de incorporar, es decir, las baterías podíamos cambiarlos, con almacenamiento muy poco, las cámaras también bastante determinadas, ¿no? Ahora, si comparamos esos celulares con los celulares que tenemos al día de hoy, ¿qué características tienen nuestros celulares al día de hoy? La tecnología del avance. Ya, ¿qué más logramos determinar? ¿Tienen teclas? mejor, ¿Teclas? mejor cámara, mejor rendimiento, más capacidad. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál es el último celular que nos sigue vigente al día de hoy? ¿Cuál es el último, en este caso, y el más caro? El iPhone Pro El 14. iPhone 14 y creo que era el Samsung S23. Ya, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, si antes nuestros teléfonos tenían teclas, la memoria también era limitada, hoy en día nosotros tenemos celulares que en este caso la capacidad de almacenamiento, la cámara, hablando directamente de los costos, también han mejorado. Y de hecho nos han convertido pues en una sociedad de consumo, ¿sí? Muy bien. Yo le voy a dar lectura, por favor, ¿sí? Nos hemos convertido en una ADA global. La Internet se ha transformado en un curso de pocas décadas, perdón, en un vehículo fundamentado de acceso de información. La realidad, sin embargo, va más allá. Vivimos en una sociedad del conocimiento, en la que muchos valores, formas de trabajo y maneras de relacionarnos están en constantes cambios, ¿no? Por lo demás, si bien debemos reconocer que los avances técnicos, médicos y de comunicación han sido beneficiosos para grandes sectores de la población, también conllevan peligros de la sociedad de consumo y depredación irracional del planeta, ¿no? Otra situación importante. Si bien es cierto, el celular fue creado con la finalidad directamente de comunicación, es decir, de comunicarnos con personas en sitios bastante largos, remotos, ¿no? Ahora, si antes, directamente antes de la creación de los celulares, yo quería enviar lo que era una información a una persona directamente, digamos, a mi mamá en la costa, ¿no? Mandarle una carta.
¿Cuánto más o menos se tardaba lo que es llegar una carta directamente a la costa? 2 días, Meses. 3 días. Excelente, muy bien. Dependiendo directamente del territorio, podían estar entre 2 días y obviamente pues semanas y meses, ¿no? Entonces, con la finalidad directamente del uso de los celulares. Hoy en día nosotros tranquilamente pues ingresamos al teléfono, necesitamos conversar con A o B persona dentro y fuera de nuestro territorio, ¿no? Y obviamente, pues, mediante las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de redes sociales tenemos en la actualidad? De todo. Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Ya, eh, muy bien, ¿qué más? mm, Telegram, Telegram. Ujú. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo se llama ese? Dios el mío. Messenger, Ya, muy bien, el Messenger también. Entonces, miren, nos han vuelto TikTok. una sociedad excelente, el el TikTok, video, nos ha vuelto una sociedad de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes era muy difícil yo comunicarme con personas que vivían en la costa, hoy en día, pues, ingreso a mi teléfono, ingreso lo que es a una red social, me comunico con esa persona y obviamente, pues, tenemos la información, o sea, tenemos la comunicación, ¿no? Antes, directamente para conocer un sitio en Europa, en el continente africano, o en Asia, o en Egipto, nosotros directamente teníamos que viajar, ¿no? Hoy en día, tranquilamente, pues ingresamos a nuestro teléfono, colocamos el tema que nosotros vamos a estudiar, nos salen películas, series, videos, o inclusive directamente nosotros podemos acercarnos directamente con el Google Map, directamente a conocer el sitio que nosotros directamente busquemos investigar, ¿no? Sin la necesidad directamente de yo estar presente, sino mediante la tecnología como tal, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que también dentro de la dependencia directamente de los instrumentos tecnológicos, nos vuelve pues una sociedad de consumo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a salir a la calle o cuando ustedes van a salir a la calle, ¿qué es lo primerito que nosotros debemos llevar? El teléfono El celular, excelente. Podrá y faltar plata. todo, pero el celular obviamente pues tiene que estar allí, ¿no? Ahora, si nosotros queremos comunicarnos con alguien, utilizamos pues las redes sociales, que tenemos pues una gran variedad. Ahora, si yo les preguntara, ¿quién de todos ustedes no tiene TikTok? ¿Ya? Yo no Todos tengo. tienen. Si les pregunto, ¿quién de todos ustedes tienen Facebook? Yo muy rara vez Excelente. utilizo Facebook. Muy bien, todos tienen. excelente. Ja, muy bien, sí lo utilizamos de vez en cuando, pero la situación es que todos tenemos, ¿no? Entonces, miren, cómo somos una sociedad directamente dependiente de la tecnología como tal. Cuando vamos a salir, obviamente el celular siempre debe ser el primero directamente que nosotros llevemos, ¿no? Eso como un punto. La otra situación es que nos vuelve una sociedad de consumo. Por ejemplo, si yo tengo el Huawei P30 Lite, mañana sale el Huawei P40. A pesar de tener las mismas características, obviamente con un almacenamiento puede tener un poquito más de P40, yo digo, muy bien, tengo el P30, mañana sale el P40. No, no, entonces me tengo que comprar el P40. Entonces, a pesar de que mi teléfono está muy bueno, tiene buen uso, tiene buen almacenamiento, yo directamente busco el nuevo teléfono que ha salido. Y eso es directamente en todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, si antes nuestros abuelitos tenían unas televisiones que eran bastante pesadas, bastante grandes, hoy en día nosotros tenemos directamente televisiones que ya son paredes, ya no son ni televisiones pequeñas, no, sino paredes gigantescas, súper delegadas, ¿no? Entonces, el punto es que todo va mejorando, todo va cambiando y todo va innovándose también. Y en el caso de la tecnología, pues, obviamente día tras día los instrumentos siguen mejorando, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos las primeras computadoras que en su momento llegamos a tener. Miren, eran bastante grandes, bastante gruesas, las teclas también eran bastante grandes, ¿sí? Aquí tenemos directamente lo que es el estudio directamente del genoma humano y obviamente la creación de la penicilina por parte de Alexander Fleming, ¿no? Entonces, miren cómo vamos cambiando durante el tiempo, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, la carrera espacial, el señor José Salguero, por favor.
La carrera espacial. En los años 50 se inició la carrera espacial. En 1957, la URS lanzó el primer satélite artificial alrededor de la Tierra. El Sputnik luego puso en órbita a la perrita Laika y por fin en 1961 al primer hombre que arbitró en la Tierra en una nave espacial. Yuri Gagarin, por su parte, Estados Unidos lanzó también su primer satélite en 1958. Durante estos años, ambos países realizaron programas de exploración espacial con notables avances. En 1969, la nave norteamericana Apolo orbitó la Luna y el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre en el que pisó ese satélite. La carrera espacial continuó en los años siguientes, pero, pero con menos intensidad. Se desarrollaron investigaciones sobre largas estancias en órbita y se construyó una estación espacial. En estos años se está completando otra sección espacial con colaboración de varios países. También se han desarrollado los satélites de comunicaciones que sirven actualmente a todo el mundo. Los avances en la tecnología del espacio no solo fueron utilizados para los viajes y propagando de sus éxitos, también se aplicaron a los armamentos, los cohetes que lanzaron los satélites y las naves que podían cargar varias bombas nucleares de un continente a otro. Los nuevos mecanismos de comunicación se utilizaron para la defensa. Sin embargo, muchas de las innovaciones tecnológicas de la carrera espacial fueron rápidamente incorporadas a la oferta de bienes tecnológicos en el mercado. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La carrera espacial, ¿no? En los años 50 directamente inició la carrera espacial. Si bien es cierto, en los años de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial alrededor de la Tierra, conocido con el nombre de Sputnik. Si bien es cierto, este fue un hito bastante importante dentro de los seres humanos. Hace siglos atrás, obviamente, nosotros empezábamos a conocer el planeta, empezamos a fortalecer los recursos del planeta, a aprovecharnos de los recursos, pero nuestra tecnología de aquellos años fue tal que nosotros ya podemos mandar directamente satélites a orbitar el planeta, ¿no? Y obviamente con la tecnología del GAN, en este caso nosotros pudimos enviar lo que son satélites y después, obviamente, enviamos a personas, ¿no? Y el primer satélite, obviamente, que generalmente orbitó la Tierra, fue conocido como Sputnik, ¿no? Y después, obviamente, fue lanzada en órbita una perrita llamada Laika. Sí, convirtiéndose directamente en la primera especie animal, por decirlo así, que llegó al espacio. Entonces, miren, cómo la tecnología tuvo que avanzar para que obviamente lográramos salir de nuestro planeta, ¿no? Y conocerlo directamente desde el espacio. Ahora, si bien es cierto, también podemos mencionar que el primer hombre que orbitó la Tierra fue en el año de 1961 y se llamaba pues Yuri Gagarin, que en este caso también era otro representante de la Unión Soviética para aquellos años, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente la Unión Soviética con Estados Unidos siempre estaban en constante competencia. Entonces, sí, la Unión Soviética mandó lo que eran, a lo que son satélites, personas, animales. Estados Unidos también lo hizo, ¿no? Y él directamente lanzó su primer satélite por estar en competencia con la Unión Soviética en los años de 1958, ¿no? Y después, obviamente, mandó a la nave norteamericana conocida como Apolo 11, ¿no? Que orbitó la Luna y el astronauta Neil Armstrong
fue el primer ser humano, el primer hombre que pisó ese satélite? Neil Armstrong nos dejó una frase. ¿Cuál fue la frase que nos dejó Neil Armstrong justamente al momento de pisar la luna? ¿Qué nos dijo él? 10 en este momento. Señor Charles, señor Armando, señor José, ¿qué dijo el señor Neil Armstrong directamente cuando pisó la luna? 10. Si no, vamos a hacer un pequeño trabajito, ¿eh? Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y un gran salto para la humanidad. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si en el 58 directamente lanzaron lo que era el satélite, en el 69 lanzaron pues su nave espacial, por decirlo así, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y obviamente lo era, ¿sí? Entonces, miren, para aquellos años directamente el salir de nuestro planeta, el llegar a otro sitio, a otro lugar, obviamente, a pararse dentro de ese territorio que en algunos casos mencionan, ¿no? De que tal vez no fue así, de que tal vez no llegaron a la luna y que solo fue un montaje. Bueno, existen algunas controversias, ¿no? Pero en fin, se logra determinar en este caso que el Apolo generalmente llegó a la luna y obviamente pues logró pisar directamente el primer ser humano, ¿no? Aquí podemos mencionar que si bien es cierto, para aquellos años prácticamente la carrera espacial estuvo en sus mejores años, ¿no? Sin embargo, en los años posteriores directamente la intensidad fue disminuyendo, ¿no? Y obviamente, pues, poco a poco se construyó lo que era una estación espacial, ¿no? Con la colaboración de varios países, de manera, en este caso, que los satélites como tal logren orbitar todo el planeta, ¿no? Y especialmente, pues, los satélites de comunicación que siguen vigentes al día de hoy, ¿no? Aquí también podemos mencionar que los avances tecnológicos también mejoraron lo que eran los viajes, hablando directamente de la comunicación, de la propagación de en este caso de la información, hablando de libros, hablando de series, de publicaciones, ¿no? Antes, cuando nosotros directamente queríamos buscar información acerca de un tema relevante, directamente nosotros íbamos a la biblioteca y obviamente pues encontrábamos en algunos casos poca información, ¿no? Hoy en día, cuando nosotros queremos verificar un tema, queremos buscar información referente a alguna situación, nosotros directamente ingresamos al internet, vemos en películas, en series, en videos, de manera de que la información puede ser compartida con todo el planeta, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente de los cohetes, que generalmente eran instrumentos para lanzar satélites. Y como ustedes saben, al día de hoy la estación espacial sigue vigente, ¿sí? Con la mayor tecnología que tiene el planeta y sobre todo, pues, de vez en cuando existen lo que son viajes directamente a la estación, ¿no? Algunos casos hemos tenido pues la posibilidad con la tecnología que nosotros tenemos conocer más planetas en nuestra galaxia, conocer más de sus características, ¿no? Pero obviamente pues nosotros de lejitos porque los planetas obviamente tienen una composición bastante diferente y en algunos casos algunos planetas son mortales para los seres humanos, ¿no? Pero en fin, prácticamente la tecnología nos ha llevado a conocer esta información fuera de nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, otra costura importante en el desarrollo de la tecnología no siempre fue con un beneficio. También podemos hablar de una desventaja. ¿Cuál fue la desventaja? Que con la tecnología, la mayoría de los países desarrollados empezaron a crear lo que son bombas nucleares, ¿no? Por ejemplo, las dos bombas nucleares que son famosas lanzadas en Japón, ¿en qué sitios directamente fueron lanzadas? Hiroshima y Nagasaki. Excelente, muy bien. En Hiroshima y Nagasaki. Obviamente estas bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos pues desintegró directamente estas dos ciudades, ¿no? Entonces, miren, con el desarrollo de la tecnología obviamente se dio la creación de las bombas nucleares. Si hablamos de los años de 1945, de la creación de estas bombas, al día de hoy, ¿qué tipo de bombas podrán tener estas superpotencias mundiales?
Sí, que prácticamente hablando de los años 1940 en adelante, la tecnología de nosotros no podemos decir que era tan avanzada, ¿no? Pero a pesar de ello, directamente logramos crear lo que son bombas nucleares. Hoy en día que tenemos una tecnología de punta, entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de bombas nosotros tendremos al día de hoy? Y esperemos que obviamente no exista enfrentamientos, peleas, de manera de que en este caso podamos tener una tranquilidad mundial, ¿no? Porque si empieza una tercera guerra mundial, la mayoría de países deben tener bombas nucleares y ahí sí se complicaría todo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también podemos hablar de los mecanismos directamente de seguridad informática, podemos hablar directamente de páginas o redes que generalmente ayuden a ocultar información y obviamente también existen páginas que filtran información de un lugar a otro, ¿no? Pero en fin, directamente el uso de la tecnología tiene que ser cuidado, tiene que ser respetado y tiene que ser utilizado pues de la mejor manera, ¿no? Aquí tenemos una imagen representativa directamente tanto de la Unión Soviética, su bandera, como la de Estados Unidos, ¿no? Y algunos representantes que prácticamente pues fueron los primeros en llegar directamente a la luna o al espacio exterior, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde prácticamente podemos ver a una persona en la luna, aquí podemos ver la bandera de Estados Unidos, la nave espacial y algunos instrumentos más que en su momento eran utilizados, ¿no? Muy bien, agitación y protesta. Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Armando Paredes. Los cambios sociales y políticos y tecnológicos se reflejaron en una sociedad que, en muchos sentidos, parecía querer romper con el pasado. Los jóvenes crearon su propia cultura de los protesta, que se extendió a varios campos. Desde los años 50, las nuevas formas de música popular sacudieron las sociedades, especialmente a la juventud. El cambio fue mucho más allá, puesto que varios países industriados se desarrollaron del movimiento hippie, que pregonaba la paz y no a la violencia, y rechazaba los valores de la sociedad de consumo. No se trataba de una agrupación organizada, sino de una actitud colectiva de jóvenes que formaban comunidades y vivían con sencillez. El consumo de drogas, especialmente la marihuana, se convirtió en un mecanismo de escape y de protesta. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, dentro del desarrollo de las tecnologías, también se dieron lo que son protestas, especialmente por los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes prácticamente mencionaban de que nosotros nos hemos convertido en una sociedad de consumo y dependiente directamente de la tecnología. Antes teníamos juegos que nos volvían un poquito más divertidos, que interactuábamos más. Hoy en día, ¿qué tipo de juegos logramos tener en la actualidad? ¿O qué tipo de juegos realizan los jóvenes en la actualidad? Pues más que todo permanecen en el celular. Ya, muy bien, el celular, excelente, ¿qué más? Fútbol callejero. Ya, muy bien, que antes directamente lo practicábamos, ¿no? Pero en fin, prácticamente aquí en la agitación, en la protesta de los jóvenes, ellos decían que prácticamente el utilizar la tecnología era mal. Entonces, directamente ellos empezaron a dar lo que son levantamientos, empezaron a dar protestas y obviamente apareció lo que es el movimiento hippie que nosotros lo conocemos, ¿no? En el cual ellos decían que con la tecnología han creado lo que son bombas nucleares, que no deberían existir este tipo de avances tecnológicos y que en este caso, pues la tecnología debería ser utilizada de la mejor manera, ¿no? El movimiento hippie prácticamente era un movimiento que establecía la paz entre todos, la no violencia, rechazaban directamente el desarrollo de la sociedad de consumo y sobre todo directamente mencionaba de que las industrias, de que la tecnología, que la informática han mermado al ser humano. Entonces ellos decían que no debemos utilizar la tecnología o que si la utilizamos, en este caso, debe ser de la mejor manera, ¿no? Y obviamente, pues, los levantamientos generalmente se dieron en contra de la sociedad de consumo y una forma, en este caso, de estar en contra era la utilización de drogas, especialmente la marihuana, ¿no? Y obviamente puede ser un mecanismo
de escape y de protesta como tal. Que sin embargo, al día de hoy este movimiento todavía se establece en nuestra sociedad, ¿no? Cuando en este caso se dio la pauta para que los grupos directamente del movimiento hippie de los jóvenes se fortalecieran por todo el mundo para que las potencias mundiales ya no crearan más bombas nucleares. ¿Sí? Entonces, prácticamente el movimiento hippie que nosotros lo conocemos eran personas que directamente promulgaban por los valores de los seres humanos y evitando directamente todo tipo de enfrentamiento y mantener una sociedad de participación. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, para desarrollar la actividad? No, No, siento. Excelente, muy bien. todo claro. Les voy a enviar un pequeño enlace, por favor, donde vamos a trabajar esta pequeña lección, ¿sí? La vamos a dejar hasta el día viernes, ¿no? Finalizando clases también les voy a compartir en el WhatsApp para que logren trabajar, ¿no? Por ejemplo, escribe el nombre de este personaje y qué desarrolló la penicilina y para qué sirve. Entonces, obviamente, completamos en la partecita de abajo, así vamos a completando todas las preguntas, por favor. Y en la partecita de acá abajo vamos a colocar la opción enviar y listo esta actividad hasta el próximo viernes. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un excelente día, se cuidan mucho. Felices Pascua, Dios me los bendice, no, Dios me los bendiga siempre, perdón. Y nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, Luis.